Para esta gasa utilizaré 22 cordones. 3 azul oscuro, 3 azul medio, 2 azul claro, 6 blancos, 2 azul claro, 3 azul medio y 3 azul oscuro. Para tejer mi gasa utilizaré esta aguja. Para usarla, en el extremo del cordón debemos colocar cinta. Paso número 1. Pasamos este cordón por estos 11 cordones a la derecha. la aguja debe pasar de derecha a izquierda para que el cordón salga a la derecha. Paso número 2. Pasamos este cordón por estos 10 cordones a la izquierda. Pasamos la aguja de izquierda a derecha para que el cordón salga a la izquierda. Repetimos los pasos 1 y 2. Paso número 1. Pasamos este cordón por estos 11 cordones a la derecha. paso número 2. Pasamos este cordón por estos 10 cordones a la izquierda. Repetimos los pasos 1 y 2. Paso número 1. Pasamos este cordón por estos 11 cordones a la derecha.
Paso número 2. Pasamos este cordón por estos 10 cordones a la izquierda. Repetimos los pasos 1 y 2. Paso número 1. Pasamos este cordón por estos 11 cordones a la derecha. Paso número 2. Pasamos este cordón por estos 10 cordones a la izquierda. Paso número 3. Pasamos este cordón por estos 10 cordones a la derecha. Paso número 4. Pasamos este cordón por estos 9 cordones a la izquierda. Paso número 5. Pasamos este cordón por estos 9 cordones a la derecha.
Paso número 6. Pasamos este cordón por estos 8 cordones a la izquierda. Paso número 7. Pasamos este cordón por estos 8 cordones a la derecha. Paso número 8. Pasamos este cordón por estos 7 cordones a la izquierda. Paso número 9. Pasamos este cordón por estos 7 cordones a la derecha. Paso número 10. Pasamos este cordón por estos 6 cordones a la izquierda. Paso número 11. Pasamos este cordón por estos 6 cordones a la derecha. Paso número 12. Pasamos este cordón por estos 5 cordones a la izquierda.
Paso número 13. Pasamos este cordón por estos 5 cordones a la derecha. Paso número 14. pasamos este cordón por estos 4 cordones a la izquierda. Paso número 15. pasamos este cordón por estos 4 cordones a la derecha. Paso número 16. pasamos este cordón por estos 3 cordones a la izquierda. Ahora bajamos todos los cordones que quedaron a los lados, en este caso son todos los azules. Y repetimos todos los pasos, o sea, desde el inicio del tejido. Paso número 1. pasamos este cordón por estos 11 cordones a la derecha. Si queremos que nuestro cordón salga a la derecha, debemos pasar la aguja de derecha a izquierda para que el cordón salga a la derecha. Vamos a tratar que nuestra aguja pase lo más recto posible. Paso número 2. pasamos este cordón por estos 10 cordones a la izquierda. Repetimos los pasos 1 y 2. Paso número 1. Pasamos este cordón por estos 11 cordones a la derecha. Paso número 2. pasamos este cordón por estos 10 cordones a la izquierda.
Repetimos los pasos 1 y 2. Paso número 1. Pasamos este cordón por Estos 11 cordones a la derecha. Paso número 2. pasamos este cordón por estos 10 cordones a la izquierda. Repetimos los pasos 1 y 2. Paso número 1. Pasamos este cordón por Estos 11 cordones a la derecha. Paso número 2. pasamos este cordón por estos 10 cordones a la izquierda. Paso número 3. Pasamos este cordón por estos 10 cordones a la derecha. Paso número 4. Pasamos este cordón por estos 9 cordones a la izquierda. Paso número 5. Pasamos este cordón por estos 9 cordones a la derecha.
Paso número 6. Pasamos este cordón por estos 8 cordones a la izquierda. Paso número 7. Pasamos este cordón por estos 8 cordones a la derecha. Paso número 8. Pasamos este cordón por estos 7 cordones a la izquierda. Paso número 9. Pasamos este cordón por estos 7 cordones a la derecha. Paso número 10. Pasamos este cordón por estos 6 cordones a la izquierda. Paso número 11. pasamos este cordón por estos 6 cordones a la derecha. Paso número 12. pasamos este cordón por estos 5 cordones a la izquierda. Paso número 13. pasamos este cordón por estos 5 cordones a la derecha.
Paso número 14. Pasamos este cordón por estos 4 cordones a la izquierda. Paso número 15. pasamos este cordón por estos 4 cordones a la derecha. Paso número 16. pasamos este cordón por estos 3 cordones a la izquierda. Nuevamente bajamos todos los cordones y repetimos en orden todos los pasos hasta el largo deseado. No olvides darle manito arriba a este video, compartirlo y suscribirte al canal, te lo agradecería mucho. Te dejo mis redes sociales en la caja de descripción. Hasta la próxima.